y la vida quiere más vida, ¿no? Y aún al precio de morir. Entonces creo que como cultura lo que hemos perdido es el deseo de vivir. Yo creo que somos una cultura que, bueno, mil veces lo he dicho con la metáfora de Europa, ¿no? Donde no nacen hijos. Donde es una cultura que ya abandonó el eros vital, ya no siente el transmitir la vida, ¿no? Por eso la raza blanca la que está desapareciendo ahora. Y vienen esas otras muchedumbres, otros mundos a gestar. Hace un tiempo estaba en Estados Unidos y un latino me dijo, sí, porque nosotros estamos ganándole la guerra a los yanquis. Dije, ¿cómo la ganan? Dice, en la cama. Nosotros, cada blanco, cada yanqui que nace, nacen 5 de nosotros. Y es real, digo, o sea, nosotros hemos perdido el deseo de vivir, ¿no? Que no es poco. Eso es la caída de Occidente, por así decirlo, lo que se dice, ¿no? Una cultura que, como tantas otras antes, ¿no? Que se agota y ya no tiene más vida para transmitir. Y creo que lo que hay que recuperar es la vida, ¿no? Digo, yo creo que lo que hemos perdido es a través de la abstracción, a través de la maquinación de esta gran empresa que hemos construido, que es una realidad económica. Todo lo que hemos perdido es el contacto con la vida, ¿no? Digo, como decía, estábamos hablando antes, yo hace 2 o 3 días volví de estar 12 días en Nueva York. Y por un lado es fascinante, pero no la idea de que ya los negocios están abiertos 24 horas. Todo es como un gran funcionamiento, ¿no? Fascinante porque es fascinante, es así un poder, una voluntad de poder del hombre, es así como... Digo, es lo que les queda la voluntad. Es muy impresionante, pero a la vez, digo, todo el problema de eso es que nos pide la sangre, porque todo eso funciona con nosotros haciéndolo funcionar. No es que funciona para nosotros. Pero bueno, yo creo que el anhelo y lo que yo siento, de alguna forma siento mucho, casi decir que apuesto por y que quiero es transmitir esa idea de lo vital, ¿no? De lo viviente. ¿El don tiene que ver con eso? Perdón, me interrumpo. ¿Perdón? Cuando hablas del don, ¿tiene que ver con eso? No, el don, no sé en qué contexto, pero no, el don lo veo más como lo que viene hacia nosotros, y esto es lo que yo diría que la vida es lo que surge desde nosotros, ¿no? En algún lado definí la creatividad, yo decía, bueno, ¿qué hace un escritor? Un escritor es el que dice, no, el que escucha lo que la vida le cuenta de lo que está aprendiendo viviéndolo, ¿no? Digo, porque nosotros somos vivientes de una vida, ¿no? No somos el vivo. Digo, pertenecemos a ese gran oleaje que es la existencia. Me acuerdo cuando les daba clase en Malva, que a vos te había gustado la idea, de que era una idea media salvaje, pero cuando vino el tsunami, yo decía que yo lo encontraba tan estético, así ver como el tsunami arrasaba los autos y las casas, pues yo decía, no es más que el tiempo acelerado, porque esto es lo que está pasando. Lo que pasa es que de repente lo vemos en 3 días, el tiempo barrió lo que después de un siglo, todo esto no va a estar más, ¿no? Ni nuestros autos ni hablar, ni nosotros menos. Entonces de alguna forma veíamos el poder de la vida, ¿no? Que barre, qué sé yo, y la vida sigue, y nosotros somos como esa gotita en el medio de ese tsunami. Y bueno, digo, esto, el hecho de la vida, ¿no? Digo, yo creo que la gran miseria de ser incapaces de vivir es haber creído que nosotros somos la vida en vez de los vivientes, ¿no? De habernos separado de esa creatividad vital. ¿Y por qué nos separamos? Porque no pensamos. No, creo que nos separamos porque pensamos. No. Es muy curioso porque toda mitología, toda filosofía, oriental, occidental, árabe, lo que sea, todo pensamiento parte empieza de la separación.
O sea, se llame pecado original, se llame karma y nadie entiende por cuál fue la vida que estoy pagando porque yo no viví antes, Sí. la primera vez, lo que sea, todo empieza por esa conciencia de separación, ¿no? Todo Occidente está fundado en la pérdida. O sea, porque perdimos la sabiduría, aparece lo que se llama el amor a la sabiduría, que es la filosofía. Porque perdimos el paraíso, tenemos que recobrarlo y aparece la religión, que es el religarse con lo perdido. Porque Orfeo pierde a Eurídice, empieza la estética. Digo, siempre partimos de el gran misterio nuestro es esa ruptura inicial, ¿no? Es un misterio. Que el parto es una partida. Claro. O sea, nosotros hay una ruptura, que esa ruptura es el precio a ser libres. Y somos libres para recuperar y tratar de subsanar esa ruptura. Pero digamos, creo que no hay respuesta para eso. Pertenece a ese origen del hombre al cual no llegamos, ¿no? Pero por otro lado, lo que decía de pensar, digo, el pensamiento nos separa de la realidad. Sí. Digo, Yo prefiero pensar a no pensar, aunque me separe de la no, realidad. lo que pasa es que lo que llamamos hay otro pensar que nos separa, que no separa. Pero el pensar, que termina siendo la técnica, que termina siendo el calcular, etcétera, es un pensar abstracto. Entonces cada vez estamos más en la representación de la representación de la representación de lo real, ¿no? Entonces es un pensamiento que para pensar se separa. Bueno, ese es el pensamiento en el cual vivimos, puede haber una excepción, pero ese es el pensamiento que habitamos. Claro. Occidente es el pensamiento de la separación. Digo, y además vivimos en un mundo ahora a través de los medios, etcétera, etcétera, que ya es un mundo representado. Nosotros no tenemos contacto con el mundo. Tenemos contacto con la fotografía mental que sacamos del mundo, ¿no? Es Hölderlin el que dice quien piensa lo más hondo ama lo más vivo, ¿no? ¿Quién? Hölderlin, sí, en relación a esto que están hablando, ¿no? Quien piensa lo más hondo ama lo más vivo. Tenemos un amigo. Bien, ¿cómo estamos con el tiempo? Yo leería unos poemas más y nos vamos. Y los dejo ir. Alguna vez, cuando llegue a estar vacío, cerraré la puerta y arrojaré la llave. Sí, habría que arrojarse afuera, como una ofrenda sin retorno, como un regalo que nadie acoja. Después de tanto, el miedo se pierde al renunciar a lo que jamás se tuvo. Soy mi victoria sobre lo que perdí. Soy lo que ya no espero. El viento trae lo que se lleva, nos deja lo que pasa. Se nace de espaldas al propio camino. Se vive partiendo. Sin ecos, en una tierra sin nombre, un arroyo murmura su paso, transparenta su huella. Ajena así nace la entrega. Adentrándose en la noche, se borra la propia sombra. Al inicio fue la herida, el latido resonó después. Después la carne que la alberga, después los cuerpos que la abren.
Hay brisa y una línea de álamos acuna la vastedad de este anochecer sobre el valle. En lo alto, un pájaro aquieta sus alas. En lo alto, muy alto, deja de apoyarse en su vuelo. Tiembla una rama, tiemblan sus últimas hojas entre la luna y el agua. No hay otro lado. Saberlo es el otro lado. Conocernos es una entrega, no un saberse. Es soltarnos y descubrir que no nos hundimos, que siempre estuvimos sostenidos. Solo lo desnudo no se pliega en sus bordes, como un cielo abierto, el alba, o un árbol que fuese raíz en cada una de sus ramas, o como una vida, cuando es la carne viva de su propia nada. Siempre titubea una luz que solo se ve cuando no enciende nada, como una desnudez que se revelara en sí misma, no en los ojos de quien la mira. En la noche, toda sombra es también la noche, y cada relámpago un tajo que abre un horizonte en la carne donde se nace el alma. Como una siembra sin tierra, un hombre cae en la calle, se dobla sobre sí, muere. Errante, un perro lo huele, lame su frente y en silencio se acuesta a su lado. Se pone el sol y el camino se va aunando con la noche. De regreso, cada hombre encorva su espalda, lleva el peso de la vida, carga el miedo a la muerte, la carga que nos hiere, la herida que nos hermana. Hay vidas en las que el alma se abre más hondo que donde esas vidas laten. Se abre como un relámpago, sin cielo ni trueno, como una herida sin pecho, o un abismo donde la belleza es salva. Gracias. Bien. ¿No? Por eso la raza blanca la que está desapareciendo ahora. Y vienen esas otras muchedumbres, otros mundos a gestar. Hace un tiempo estaba en Estados Unidos y un latino me dijo, sí, porque nosotros estamos ganándole la guerra a los yanquis. Dije, ¿cómo la ganan? Dice, en la cama. Nosotros, cada blanco, cada yanqui que nace, nacen 5 de nosotros. Y es real, digo, o sea, nosotros hemos perdido el deseo de vivir, ¿no? Que no es poco. Eso es la caída de Occidente, por así decirlo, lo que se dice, ¿no? Una cultura que, como tantas otras antes, ¿no? Que se agota y ya no tiene más vida para transmitir. Y creo que lo que hay que recuperar es la vida, ¿no? Digo, yo creo que lo que hemos perdido es
a través de la abstracción, a través de la maquinación de vivir. Yo creo que somos una cultura que, bueno, mil veces lo he dicho con la metáfora de Europa, ¿no? Donde no nacen hijos. Donde es una cultura que ya abandonó el eros vital, ya no siente el transmitir la vida. Y la vida quiere más vida, ¿no? Y aún al precio de morir. Entonces creo que como cultura lo que hemos perdido es el deseo